nos vamos a la cabina de Mucho Más que Dos, un proyecto de nuestros compañeros de Altavoz Radio, en donde Rita Abreu y Marta Ferreira, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, conversan sobre la brecha salarial, el concepto de pobreza del tiempo y su impacto en la vida de las mujeres. Y vamos a platicar ahora con Marta Ferreira. Ella está en InMujeres y también nos va a ampliar información sobre la brecha salarial. Marta, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ti y a todo el equipo. Muchas gracias por invitarme en este día tan significativo para los derechos de las mujeres y de los hombres, por supuesto, que trabajan tanto remunerado como no remunerado, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, qué bueno que estás aquí. Bueno, pues mira, siempre hay tema para hacer mención efectivamente a la situación de la brecha salarial y las mujeres. Cuéntanos, esta brecha salarial, ¿estamos pensando siempre en mujeres profesionistas o no necesariamente, Marta Ferreira? Sí, cuando medimos perdón, voy a explicar un poquito lo que es la brecha salarial, aunque sea rápido, Sí, por que favor. es la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres por un mismo trabajo. Ujú. Esa, esa brecha está prohibida por la Ley Federal del Trabajo. Digamos que la Ley Federal del Trabajo ya dice en el artículo 86 que no debe haber diferencia entre dos salarios por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, pues las mujeres hemos ya trabajado muchos años, las feministas, en analizar la diferencia de salario entre los hombres y las mujeres por el mismo trabajo. Entonces tú dirás, no, ¿cómo es posible que por el mismo trabajo paguen diferente? Pues así es, ¿no? Entonces, y además, pues daría mucho para hablar el día de hoy con el tema del trabajo y qué es el salario, ¿no? Pero en el salario, que es ese rey, ¿no? Que reina nuestras relaciones, e incluso las relaciones de poder en los hogares, pues hay una diferencia entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Para decirte un poco, por ejemplo, en México, en términos de mujeres y hombres profesionistas, comparando en términos promedio, ¿no? Por supuesto, estamos hablando casi entre un 20 y un 26% de diferencia, lo que quiere decir que las mujeres por el mismo trabajo deberían trabajar casi 15 meses. O sea que el año de las mujeres debería tener 15 meses para ganar lo mismo que ganan los hombres en 12 meses. Lo digo así para que nos demos cuenta de la dimensión. Es Sí. decir, es como si las mujeres empezáramos a trabajar en enero y los hombres durmieran hasta marzo, y entonces en marzo se levantan a trabajar y van a ganar lo mismo que las mujeres por el mismo trabajo, ¿no? Buena ¿Me estabas manera de por...? ilustrarlo. Sí. Bueno, es una manera como para que Sí, nos demos queda cuenta de claro. lo que significa, ¿no? Entonces, Claro, claro. pues el Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Igualdad también nos habla de la brecha salarial, ¿no? Entonces, ¿cómo y la brecha salarial nos dicen también los estudios y Naciones Unidas, nos dice que la brecha salarial, o sea, la brecha de género laboral está construida por la brecha salarial y la brecha laboral, que es la diferencia de contratación que el mercado Ujú. hace entre hombres y mujeres. Y como lo explicó la colega que estaba hablando antes, ¿no? Piensan, o sea, en este sentido, la sociedad piensa que si no lo demuestras, las mujeres no sabemos hacer nada y que solo servimos, entre comillas, para cuidar. Y entonces eso a través de la historia, pues nos ha ido como si no tuviéramos legitimidad a la hora de trabajar o mereciéramos trabajar y cobrar menos. Esa idea también, ¿no? De que el salario de las mujeres es una ayuda en los hogares y que no Ujú. es un salario completo, ¿no? Esa idea tan común. Y cuando revisamos las cifras, vemos que las mujeres y mujeres jóvenes, desde los 17 años hasta los 70 años, están muy constreñidas para poder trabajar en un trabajo formal a causa de la carga de cuidados que tienen en la casa. En una época, no sé si recuerdas, hace unos años, por suerte ya terminó esa moda, se hablaba de los ninis, ¿no? Y sobre todo de las ninis, de las que ni estudian ni trabajan. Y Ujú. cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le preguntó a las jóvenes entre 17 y 29 años por qué no estaban trabajando o por qué no estaban buscando empleo, que es lo que define a una persona económicamente activa,
les dijeron, es que estamos cuidando. Pero claro que querían trabajar, claro que querían un salario, claro que quieren autonomía económica, pero están con la carga de cuidados. Y cuando revisamos, vemos que el 80 y pico por ciento de los cuidados, casi 87, lo realizan las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores. De todas las edades, eso no importa, No importa, no lo que importa es importa. que seas mujer. O Sí. sea, Bueno, Marta Ferreira, eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave porque si está en la Constitución, si está por todos lados las palabras equidad, igualdad entre hombres y mujeres, y no logramos cerrar la brecha, ¿cuáles son las políticas públicas que se han puesto en función de cerrarla, de tratar de eliminarla? Cuéntanos eso, Marta. sí, mira, nosotros tenemos una norma mexicana que se desarrolló en 2015 con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría del Trabajo, con el respaldo de la Secretaría de Economía, que es la norma mexicana 025 de igualdad laboral y no discriminación. Esa norma certifica a los centros de trabajo y una de las condiciones para tener ese certificado, que es una certificación muy prestigiosa, porque es una certificación que otorga estas tres, bueno, que otorgan el gobierno, digamos, ¿no? Y una de las condiciones para esa certificación es no existir, o sea, comprobar que en tu centro de trabajo no existe esa brecha salarial. Quiero decirte que esto de la brecha salarial no es un problema exclusivo de América Latina o de México. Ujú. O sea, Inglaterra, Francia, España luchan contra la brecha salarial. Tienen una brecha salarial del 20%, del 17%. Realizan instrucciones, métodos, mecanismos. Igual, pero tú dirás, ¿cómo es posible que la brecha salarial exista? Si tú dices tal categoría paga tal cosa, es lo que dicen los empleadores. Y entonces tú empiezas a revisar y haces un escrutinio a Ujú. fondo de cómo está construido el salario. Y te das cuenta que muchos hombres tienen pluses de Mm. disponibilidad, de por familia, y empiezan a tener como extras que van como completando eso tan difícil de entender, porque seguramente a ti también te pasa, a todos nos pasa, que es cómo se compone tu salario. Sí. ¿No? ¿Cómo está compuesto tu salario? Y entonces las mujeres además empezamos a tener que trabajar menos horas para poder cuidar. Y entonces tus ingresos se van reduciendo. Y eso golpea no solamente la autonomía individual de las personas, sino también la potencia de la posibilidad de crecimiento de un Estado. Es decir, cómo la falta de autonomía de las mujeres, la falta de incorporación de las mujeres al trabajo formal, todo eso va impactando también en nuestra capacidad como país de crecer y de ser más competitivos. Fíjate que México está, según el foro, los estudios del Foro Económico Mundial, que establecen, ¿no?, el índice global de la brecha de género, Ajá. dice que las mujeres en temas de participación económica están México, las mujeres mexicanas. De 146 países, estamos en el lugar 131. Cuando tú le sumas, es solo en términos de participación política, cuando le sumas otras cosas, como por ejemplo, de participación económica, perdón, Ajá. cuando le sumas participación política, subimos al rango, porque tenemos un nivel de participación política a las mujeres después de la ley de paridad enorme, ¿no? Pero quiero decir que ahí vemos cómo el país está en un nivel muy bajo de incorporación de las mujeres al trabajo formal. Y luego también está eso que se llama trabajo no remunerado, ¿no? Que es un trabajo en todas las condiciones, salvo que no está pagado. Y ahí tenemos una sobrerepresentación de las mujeres. Las mujeres trabajamos formalmente, informalmente y de manera no remunerada. Entonces, nuestro tiempo, las 24 horas del día, pues no nos alcanzan. No. Y estoy segura que las mujeres que nos están oyendo, y tú misma, seguro, y todas las mujeres que están trabajando contigo en el equipo, saben de lo que hablo si digo pobreza del tiempo. Las Ujú. mujeres somos pobres de tiempo, porque no nos sobra, no tenemos ni un minuto. Y ahí es donde tenemos impactos también sobre nuestra salud, sobre nuestras relaciones amorosas, afectivas, nuestras relaciones, nuestros vínculos. Siempre nos está faltando tiempo para una visita médica, para una consulta, para poder ir a la escuela y poder estudiar, para poder leer un libro, para poder descansar, para poder
dormir una siesta, diría, o sea, o dormir 5 horas. Hay mujeres que para poder hacer todo lo que tienen que hacer en el día, pues duermen 4, 3, 4 horas, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos que también eso impacta en nuestra calidad de vida. Claro, claro, son horas que se le está robando al descanso, a la salud mental también, porque todo va directo, ¿no? A impactarnos. Esto es muy interesante, esto que nos dices. Trabajamos, dijiste, de manera formal, informal y de modo no remunerado. O Manera no sea, remunerada. de todas O sea, la maneras formal es trabajamos. cuando tienes un contrato. Sí, El informal es cuando tu vida laboral es precaria, no sabes cuántas horas vas a trabajar, no tienes vacaciones, no tienes seguridad social, no vas a tener pensión. O sea, toda esa precariedad, esa es la informalidad en realidad. Y luego la cantidad de horas, las mujeres trabajan en México, ¿eh? sí. Fíjate la cifra que voy a dar. A ver. 3.000 millones de horas a la semana de trabajo no remunerado. ¿Qué tal? O sea, Un mundo de horas. un infinito Un mundo de horas. infinito mundo sí. ¿Y tú crees entonces que esta situación, un poco como nos decía en el testimonio la ingeniera agrónoma, de estar demostrando que sí saliste suficientemente preparada, que puedes tomar decisiones en el trabajo, esto también es como agregarle un plus a nuestra chamba normal, ¿no? Estar demostrando. Bueno, sí, Sí, pero es una batalla que hay que dar. sí, no, definitivamente, y hay que darla porque, bueno, si no, ahora sí que te quedas rezagada, en fin. Pero quiero decir, está muy presente todavía, ¿no? O sea, eso está pasando aquí ahora en el 2024. Sí, pasa en todas partes del mundo, pasa en México, pasa en América Latina. Y tengo que decir algo, no es un problema biográfico, no es individual, no es algo que le pasa a nuestra ingeniera agrónoma, no es lo que me pasa a mí, Rita, no es lo que te pasa a ti, es lo que nos pasa a las mujeres. O Sí, sea, cómo la condición de género, que es ese sistema que divide, ¿no?, lo masculino y lo femenino entre lo valioso masculino y lo menos valioso que son lo femenino, ese sesgo de atribuciones, ¿no?, de valor que tiene un origen en eso que se llama la diferencia sexual, ese orden de género injusto, pues golpea a las mujeres de esa manera. Y entonces, pues tenemos que dar una batalla, y la batalla, claro que es individual, y como decía la ingeniera agrónoma, ella lo hace y lo ha hecho con su familia y lo hace cuando tiene que vender y lo demuestra, y lo haces tú cada día, pero no es un problema individual, es un problema social. Y es un problema social que tiene impactos individuales, por supuesto, en nuestras biografías. Cada una de nosotras puede contar eso con lujo de detalles, pero también lo vemos en lo social, porque al final, pues los cuidados, quién cuida, cómo cuidamos, la calidad misma de los cuidados, el derecho al cuidado, cómo todo eso va quedando lastimado también. Y creo que seríamos una sociedad no solamente más justa, sino también más con mejores índices de pacificación, con relaciones humanas más estables y más equilibradas, si pudiéramos resolver esto que decías tú, esa desigualdad, esa falta de legitimidad que tenemos que estar demostrando todo el tiempo las mujeres que sí valemos, pero que creo que todo eso construiría y iríamos hacia eso que llamamos futuro, ¿no? Y que es esa posibilidad de construir un presente para las que vienen detrás en mejores condiciones. sí, me parece muy bien. Para cerrar, Marta Ferreira de Inmujeres, te diríamos, bueno, ya estás tú diciéndonos todo esto, que hay que por lo menos visualizarlo, tenerlo en conciencia. Muy importante este reconocimiento de que no es algo que me pase a mí como un problema individual, de, ay, no tuve mención honorífica, quizás ahí tengo yo un rezago y en fin, o sea, siempre te echas a andar con algo y siempre estás Ujú. así afanada en que se vea que sí, que das el ancho, digamos. Algo que quieras, con lo que quieras tú cerrar, la importancia también de ocupar tiempo en nosotras mismas. Sí, yo creo que, fíjate que el concepto de cuidado, ¿no?, que tiene esos tres dimensiones de cuidar, ser cuidado y autocuidado, nos pega muchísimo a las mujeres. Yo creo que parte de la deuda histórica que solemos decir, ¿no?, que tiene la sociedad en México, pero en todo el mundo, pero hablamos de nuestra vida, ¿no?, como es. Esa deuda histórica tiene que ver con el autocuidado. Las mujeres no tenemos tiempo, necesitamos tiempo también para nosotras, para poder
incluso preocuparnos por nuestra propia salud. Yo creo que ir hacia una sociedad más equilibrada, con mejor reparto entre las oportunidades, con mejores accesos a la igualdad, va a mejorar no solamente la sociedad y el futuro para nosotras como mujeres, para las niñas que vienen detrás, sino también para los hombres. Creo que una sociedad más igualitaria es una sociedad no solo mejor para las mujeres, sino también para los hombres y para los niños que vienen creciendo. Muchísimas gracias, Marta Ferreira, por estar aquí en esta revista con la que arrancamos mayo y nos estaremos escuchando en próximas emisiones. Hasta muy pronto, un abrazo. Gracias, Rita. ¿Y ustedes habían escuchado sobre la brecha salarial? Sin duda, es un tema que hay que seguir atendiendo, ya que sigue siendo un problema social que tiene un impacto importante en la calidad de vida de las mujeres y sus familias. En México, la brecha salarial es de 16%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que gana un hombre por su trabajo al mes, una mujer percibe 84 pesos. Colima, Baja California Sur y Tlaxcala son los estados con mayor disparidad en los salarios que perciben hombres y mujeres en México. Sí, aún en 2024 la brecha salarial sigue siendo así de grande. México es uno de los países del mundo con más brecha salarial. Si tú empleas a mujeres y hombres, te invito a preguntarte en qué basa sus salarios y si son iguales o representativos de acuerdo a su experiencia y responsabilidades. Y si tú eres un empleado, pregunta por el salario de tus compañeras. Y si es menor, te invito a exigir condiciones de igualdad.